La Fiscalía concluyó sin éxito la búsqueda de los cuerpos de los 4 vecinos desaparecidos de Lucho Herrera en el área de su finca, pero el campeón y su hermano fueron llamados a rendir declaración. Las familias víctimas esperan justicia y los cuerpos de los suyos. Los familiares de Víctor y José Rodríguez, Gonzalo Guerrero y Diubiceldo Torres, víctimas de la masacre de Fusagasugá el 23 de octubre de 2002, coinciden en pedirle a la justicia que esclarezca en el menor tiempo posible lo ocurrido con sus seres queridos. Que la Fiscalía nos ayude a encontrar una verdad, que logremos saber qué pasó con ellos, de ser posible si podemos encontrar sus restos. Y nos ayude a encontrar unos cuerpos y finiquitar ya este escenario de incertidumbre que lleva ya 22 o 23 años. Que haya justicia primordialmente y que pues, se encuentren los cuerpos, ¿no? Que se encuentren los cuerpos lo más pronto posible para poderles dar pues, su cristiana sepultura. La Fiscalía citó los días 5 y 6 de junio a versión libre a los hermanos Luis Alberto y Rafael Herrera como parte de una indagación que se sigue por el delito de desaparición forzada de estas personas, luego de la versión libre que dieron 3 ex paramilitares de las autodefensas campesinas del Casanare ante el juzgado cuarto penal del circuito de Fusagasugá el 7 de abril de 2025, donde los vinculan. Con respecto a los hermanos Herrera o a quien corresponda, pues eso ya es tarea de la Fiscalía o de las autoridades pues determinar pues las responsabilidades. Que obre con prontitud, con diligencia, con un proceso que también se le sume rectitud y de una manera que se pueda decir que sea imparcial. Esperamos es que por parte de la Fiscalía se continúe con la investigación y se realicen todas las labores tendientes para llegar a la verdad. Quiero aclarar que no se busca enlodar el nombre de nadie, que lo que se busca acá claramente es justicia, verdad y reparación. Hay unas personas que desaparecieron y que no están. ¿Dónde están los cuerpos? La diligencia se realizará de manera presencial en el búnker de la Fiscalía en horas de la mañana. Hablamos con la viuda y madre del hijo del 4º vecino de Lucho Herrera desaparecido en 2002. A ella también le sorprenden las versiones que relacionan al campeón con el crimen. Es un tema de asombro, de vuelve y juega, es como si se estuviera como revictimizando la situación porque otra vez el escenario de Gonzalo tan abierto y ahora están involucrando a alguien, pero si es que es nuestro vecino, o sea, uno no, como que no procesa la información, o sea, ¿cómo así? Luz Estela Prada recuerda la noche del 23 de octubre de 2002 en medio del embarazo de su hijo de Gonzalo Guerrero, que lo vio desaparecer en la vereda La Guadita de Fusagasugá, acompañados por 3 supuestos agentes del DAS. Y entra preguntando el señor Gonzalo Bejarano, porque en un inicio dijo Bejarano. Entre mí y yo dije, no, tal vez van buscando otra persona. Gonzalo estaba en la parte del fondo y él entonces se sale, se había bañado, estaba envuelto en una toalla y él dijo, él mismo aceptó, yo soy Gonzalo pero Guerrero. Luz Estela cuenta que otro hombre le dijo que sí, que a él era quien buscaban. Y entonces él lo identificó y dijo, no, sí, aun cuando Gonzalo corrigió el apellido, él dijo, no, sí, es usted, el de la moñita. Recuerda que les pidió a los supuestos detectives mostrar una orden judicial. Me dijo, no, tranquila, acaba de ocurrir un robo, estamos investigando, pero nosotros lo traemos. La última vez que vio la camioneta recuerda un detalle específico y preocupante. Cuando yo miro la placa, tenía como una luz, como una luz LED lila alrededor de donde debería tener la placa y la camioneta no tiene placa. En ese momento me embarga la verdad angustia, miedo, temor. Luego del incidente, ella y algunos hermanos de Gonzalo deciden ir al cuartel de la policía en Fusagasugá a contar lo sucedido. Cuando nosotros le contamos la historia, como lo estoy diciendo, nos dice que en esos días operaba una camioneta con esas características y que se perdía por los lados del Club El Bosque. Ella no sabe nada del papel del campeón en el crimen de su compañero y padre de su hijo. Dice que pocas veces pudo saludar a su vecino. Para ese entonces ya Lucho era famoso y tú sabes que entre ser un ciudadano de a pie normal a ser famoso, pues ya hay como una distinción, ¿no? Tengo claro que, por lo menos yo creo haberlo visto en lo largo de todos estos años, por ahí a lo sumo 5 veces. Si acaso le habré dicho buenos días, buenas tardes, señor Herrera, y ya. Noticias 1 pudo establecer que en las primeras inspecciones realizadas por la Fiscalía en la zona de Silvania no arrojaron resultados. Sin embargo, seguirán las investigaciones a través de otras diligencias en terreno y tomando declaraciones.
Un tercer paramilitar, Héctor Díaz, alias Camargo, confesó ante un juzgado de Fusagasugá haber estado en la camioneta que secuestró a los vecinos de Lucho Herrera. También hablamos con el hermano de 2 de los desaparecidos. En la noche mi hermana llegó y me dijo, se llevaron a Víctor y a José en una camioneta, miembros del DAS. Los hermanos Víctor y José Rodríguez fueron las primeras víctimas de las 4 que fueron subidas el 23 de octubre de 2002 a la camioneta Toyota Hilux por un grupo de hombres que vestían insignias del extinto DAS en la vereda La Guadita, donde además de sus fincas están las de la familia del exciclista Lucho Herrera. Ellos, como era normal, llegaban de su jornada de trabajo, y están frente a la casa con otras personas compartiendo. Mi hermano José está arreglando una cancha de tejo que hay frente a la casa o que había en ese momento. Y después cuando llegan estas personas en la camioneta aquí. Su testimonio coincide con el de Héctor Díaz Gaitán, alias Camargo, jefe de una estructura urbana de las autodefensas campesinas del Casanare, quien admitió en el juzgado penal del circuito de Fusagasugá quien los levantó. Me identifico como integrante del DAS, que supuestamente es para una investigación. Los subo a la camioneta. Eran 3 hombres y los llevo hacia la vereda Tibacuy. Adelante del Club El Bosque, a mano izquierda hay una finca. Bajo a las personas y se matan y se entierran en esa finca. Pastor Rodríguez, hermano de Víctor y José, dice que en una vereda se conocen todos los vecinos. Por eso sabe quién es Lucho Herrera. La finca que está cerca de la finca de mi papá es la finca que era de los padres de Lucho Herrera cuando eran pobres. La relación de su familia con Lucho era cercana, pues su hermana estudiaba en el mismo colegio. La llevaba al colegio. O venía hacia la finca y entonces la recogía del colegio. Y entonces las compañeritas de colegio de mi hermana le decían Luchita. Sí, en relación con Lucho. Por eso a Pastor le sorprendió conocer de los testimonios de exparamilitares que vinculan al deportista con la desaparición y crimen de sus hermanos. Esto nos toma por sorpresa el hecho de que 3 personas de ellas declaren que Lucho Herrera está involucrado. Entonces, lo primero la primera reacción es de incertidumbre de cómo va a ser esto posible. Las familias Rodríguez, Torres y Guerrero continúan a la espera de los resultados de las indagaciones que la Fiscalía está realizando en la zona en busca de la fosa común en la que sus familiares habrían sido enterrados dentro o en los alrededores de la finca de Lucho Herrera. Otilia Torres, hermana de uno de los vecinos de Lucho Herrera, desaparecido en 2002, sí recuerda que su hermano le contó que el hermano del campeón le dijo que quería comprar su tierra. Ella conserva la denuncia original de hace 23 años, por la que hoy Lucho debe responder ante la Fiscalía. La hermana de Dioviseldo Torres fue quien recibió los documentos del Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Fusagasugá el 7 de abril, en los que un grupo de hombres de las autodefensas de Martín Llanos admite su responsabilidad en la desaparición de su hermano y vincula a Lucho Herrera. Yo realmente no lo creía, yo pensé, a mí me bajó todo, yo dije no lo creo. El 24 de octubre de 2002, la hermana de Dioviseldo Torres, uno de los vecinos del deportista que desapareció hace 23 años, fue al DAS a preguntar por él y no recibió respuesta, por lo que se mostró sorprendida. Que allá ellos nunca en ningún momento habían venido a sacar gente de la casa ni nada, pero nosotros decíamos, comprendan del DAS que ellos no habían sido. Ese mismo día presentó ante la Fiscalía esta denuncia, pidiéndoles investigar la desaparición de su hermano y sus vecinos. A diferencia de su hijo, Otilia dice que otro hermano suyo escuchó cuando el padre del ciclista ofreció comprarle a su mamá la finca que colinda con la de los Herrera. Mi hermano dijo que sí, que don Rafael una vez le había dicho a mi mamá que le vendiera el lote que tenía, que él le compraba el lote de mi mamá, y mi mamá dijo no. El ciclista que vive en Fusagasugá va de vez en cuando a darle vuelta a su ganado. Me pregunta cómo está el ganado y todo, y yo le digo bien, y él no dice nada más. Sale y se va porque no se demora tampoco así mucho. Ultarico considera que la investigación de la Fiscalía y los testimonios de los paramilitares no tienen razón de ser. Eso es un montaje que le hicieron ahí para dañarle la hoja de vida a él. Pero desde que se conocen las declaraciones de alias Menudencias y Ojitos, la familia Torres renovó su esperanza de que el cuerpo de Dioviseldo y los otros 3 aparezca en la búsqueda que esta semana la Fiscalía inició entre las fincas de los Torres y la de Lucho Herrera en busca de sus restos.